Antonio se encontraba trabajando en su granja durante uno de los días más ocupados de la cosecha. Su finca estaba dividida en áreas de cultivo, entre hortalizas y frutos, y el área de los animales era pequeña, en comparación con otras granjas que tenían más terrenos y más áreas de trabajo, pero Antonio estaba complacido con su patrimonio y todos los días trabajaba arduamente para tener su propiedad en excelentes condiciones. El hombre estaba repasando mentalmente todas las tareas que tenía que realizar para tener todo listo antes del anochecer, pero de pronto escuchó lo que pareció ser un auto derrapando y un estrepitoso choque. Alzó su vista, confundido, vio una fina columna de humo que se extendía cerca de donde él estaba. ¿Qué rayos fue eso? Espero que no haya chocado con mis manzanos. Antonio se apresuró hasta el lugar donde se había originado el humo y efectivamente encontró uno de los árboles de manzano doblado y un lujoso auto destrozado que estaba siendo consumido rápidamente por las llamas. Al revisar el auto, pudo percatarse que el conductor no estaba en el volante, por lo que sintió de cierta forma alivio. Sin embargo, se hizo notar un sonido como si alguien estuviera arrastrándose. Siguió en dirección al ruido y para su asombro, notó que había ropa y medias calcinadas, dejadas en el camino. Su deseo de saber de quién se trataba pudo más, decidió seguir el rastro. No tuvo que ir muy lejos, cuando de pronto se podía ver una mujer de espaldas, tratando de ponerse de pie. Él se quitó la camisa y corrió a ponérsela, pues notó que ésta no tenía ninguna prenda que la cubría. Vio que el conductor era en realidad una chica joven de unos 20 años, quien estaba realmente inconsciente y sin ropa, pero aún respiraba. La tomó en brazos. La hermosa mujer quiso decir algunas palabras, pero sin que lo lograra se desvaneció. Hubo un momento en el que dudó entre examinar a aquella extraña muchacha o apagar el incendio. Por un minuto vio las inmensas llamas que se alzaban y decidió que no había más que hacer. La manguera de su casa no llegaría tan lejos y en cualquier momento el auto explotaría. Nuevamente tomó a la joven con sus brazos y la llevó hasta su casa, la colocó en su cama y se aseguró que no tuviese ninguna herida seria, además del corte que tenía en la cabeza debido al impacto. La examinó rápidamente pero con cuidado. Vio que no había nada de qué preocuparse. Fue hasta la cocina y llamó a los bomberos, también solicitando la ayuda de unos paramédicos y explicándoles la situación de la mujer herida. Pasaron 30 minutos, pues la granja estaba bastante apartada del pueblo más cercano. En ese tiempo, el auto de la mujer había explotado, y buena parte de su bosque de manzanos estaba arruinado. Bastante irritado, Antonio vio cómo los bomberos lograron contener el fuego para que el daño no fuera mayor. Los paramédicos se encargaron de examinar y tratar las heridas de la joven y pensaron que era un milagro el hecho de que no se hubiese malogrado ningún órgano vital en el accidente. Esta mujer estaba viva y era gracias a Antonio. Eres un héroe, salvaste una vida. El viejo granjero de 67 años respondió enojado, no me interesa ser un héroe, lo que quiero es que esta mujer despierte pronto, para que me pague por mi cosecha perdida. Los paramédicos se vieron entre sí, un poco incómodos, pues el viejo Antonio tenía la fama de ser un hombre muy cascarrabias, y no estar conforme con ninguna situación. Antonio le contestó al jefe, tu reclamo tendrá que esperar, debemos llevar a esta joven al hospital del pueblo, para asegurarnos que esté completamente bien. Antonio reaccionó de mala manera, y con el enojo potente en su voz le preguntó, ¿y eso cuánto tiempo será? Al menos hasta que despierte. Puede que el golpe en la cabeza la haya dejado desorientada, y es mejor que despierte en un hospital, respondió el paramédico, tratando de ser lo más claro posible, para bajarle el enojo al granjero. A pesar de las buenas intenciones del hombre, su estrategia no pareció funcionar, pues Antonio, enojado, los corrió a todos de su propiedad. Con sus ásperos modales, pasaron los días, y aunque en el bosque de los manzanos se podía oler el aroma dulce y tostado de la madera y la fruta arruinada, ese olor molestaba demasiado a Antonio.
para él era como una ofensa directa, y el recordatorio de una deuda que no se había pagado, cada tarde, después de terminar las labores típicas de una ocupada temporada de cosecha, se acercaba hasta el hospital para saber si la chica había despertado, pero en cada ocasión la respuesta de las enfermeras era la misma. Aún no, señor Antonio, pero si quiere, puede pasar a visitarla mañana. Molesto por la condición de la muchacha, el viejo hombre pasaba a la habitación y se quedaba unos 15 minutos observándola. Las enfermeras no estaban seguras, pero habían llegado a la conclusión de que quien traía flores nuevas cada tarde era el señor Antonio, pues nadie más había venido a preguntar por la bella muchacha. A pesar que se le había pasado un informe a la policía con la descripción de la chica, Antonio repitió aquella rutina de acercarse hasta el hospital todas las tardes. Por aproximadamente poco más de un mes, los médicos, al no saber a quién debían darle los reportes del estado de salud de la joven, se los daban a Antonio, quien era el único que se acercaba a preguntar por ella. El viejo granjero escuchaba pacientemente a los doctores, quienes le decían que era muy probable que la mujer despertara con una ligera pérdida de memoria, y que en tal caso, lo mejor sería no atosigarla con los problemas de deudas. Antonio solo asentía pero no les respondía. Estaba muy enojado por la pérdida que había tenido, pero también se sentía mal por aquella muchacha tan joven. No sabía que la había llevado a chocar contra un árbol en su paraje, tan alejado de todo como era su granja, pero estaba seguro que aquella niña estaba sufriendo mucho ahora. Finalmente, cuando el clima comenzó a cambiar, una tarde, mientras Antonio estaba visitándola en silencio, la muchacha comenzó a despertar. Sorprendido, Antonio llamó a gritos a las enfermeras y a los doctores, que estaban de guardia. Rápidamente los médicos se abalanzaron sobre ella, y sacaron a empujones a Antonio, quien decidió esperar afuera el tiempo que fuese necesario. Pasaron 20 minutos, hasta que uno de los doctores salió para comunicarle el último avance. Antonio, tal como lo pensamos, esta chica está muy desorientada, no tiene idea de quién es, ni dónde está. Constantemente nos pidió su teléfono, pues dice que allí debería estar toda su información, pero como sabemos, este se quemó en el incendio. Nosotros la tendremos un par de días más aquí, pero no creo que podamos hacer nada más por ella. Existe la posibilidad de que se pueda quedar en tu casa por un tiempo, hasta que entre la policía y nosotros podamos contactar a su familia. Antonio puso un gesto. No estaba de acuerdo con que una chica tan joven estuviese todo el tiempo molestando en su propiedad. Se había acostumbrado a estar solo, pero durante esas visitas, también su corazón se había ablandado un poco. Con un suspiro, al final aceptó la propuesta del doctor. El viejo granjero no lo sabía, pero su organizada vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Tal como le había dicho el doctor, apenas 5 días aquella joven no había sido capaz de avanzar mucho en sus recuerdos. Solo había pedido que la llamase Paola, aunque no estaba segura ni siquiera que ese era su nombre. Cuando Antonio se presentó para llevarla a su casa, la chica reaccionó mal. ¿Y exactamente por qué debo ir a la casa de este hombre? Quiero quedarme aquí, hasta acordarme de algo al menos. Con una soberana paciencia, el médico pasó a explicarle nuevamente a la joven, un tanto nervioso por la actitud que tomaría Antonio, sobre todo Paola. Recuerda que ya te lo había explicado, Antonio fue quien te encontró y te rescató. No puedes quedarte aquí, porque hallar a tus familiares, y tu recuperación puede tomar mucho tiempo. Y dicho sea de paso, no tenemos tampoco los recursos para asistirte todo el tiempo que tú necesites. Antonio es un hombre honrado, todos en el pueblo lo conocemos, y además es el único que ha estado pendiente de ti. Te ha visitado todas las tardes, y es quien te rescató. Es la mejor y única opción que tienes por el momento. La joven exhaló malhumorada, y tomó la pequeña mochila de ropa donada por las enfermeras del hospital. Salió por la puerta sin darle las gracias al doctor. Simplemente se giró hacia Antonio, y le dijo, vámonos, no tenemos todo el día. El viejo granjero se despidió del doctor, ya que se habían hecho amigos.
después de tanto tiempo que él había ido a visitar a aquella muchacha. Caminó después junto a la muchacha, enseñándole el camino hacia su vieja camioneta de trabajo, al ver semejante auto viejo. Paola hizo un gesto como de desagrado, pero se subió. Una vez estuvieron en camino, la alterada chica le dijo: ¿tienes algún teléfono? Quiero revisar las redes sociales, a ver si encuentro algo de mí. Las enfermeras no quisieron prestarme el de ellas, porque decían que lo principal era encontrar a mis familiares. Pero ¿cómo vamos a encontrar algo si no me dejan buscar? Antonio respondió con calma, aunque el tono de voz de la muchacha lo desesperaba: tengo un celular, pero no creo que sea lo que quieres. Tampoco tengo internet en mi casa. Paola abrió tanto los ojos que parecía que se le fueran a salir. No tienes internet. ¿Y cómo se supone que vives y te enteras de las cosas? Es increíble. Que alguien viva sin internet. El granjero sonrió con malicia y le dijo, en tono de reproche: me alegra que lo preguntes. Verás, niña, hace un mes, tú chocaste tu elegante auto con uno de mis manzanos dentro de mi bosque en mi propiedad, y lo incendiaste por completo, así que te tengo noticias: me debes al menos $2,000 en daños, sin contar los días de trabajo. Por tanto, lo que harás mientras recuperas tu memoria será ayudarme en la granja, y si recuerdas quién eres y retornas con tu familia, confío en tu buen proceder para que pagues tu deuda a juzgar por el auto que conducías. Estoy seguro que no te será difícil. Paola se quedó atónita al escuchar aquello. Antonio pensó que seguramente la chica protestaría, y estaba preparado para contestarle, pero increíblemente la chica solo dijo: de verdad conducía un auto de lujo, mi familia debe ser rica. ¡Qué emoción! Debo recuperar pronto mi memoria. El hombre suspiró por lo bajo, y pensó en sus adentros: más vale que lo hagas pronto, niña. Al llegar a la granja, Antonio le mostró la habitación donde dormiría y el resto de la casa. A Paola no le gustó al inicio, ni un poco, pero no podía hacer nada salvo protestar. Simplemente no tienes internet, no tienes una tele decente, no hay nada aquí. ¿Cómo se supone que vives todos los días? El granjero se encogió de hombros y simplemente le dijo: niña, tengo mucho trabajo que hacer cada día. Ya me distraje lo suficiente recogiéndote en el hospital. Puedes hacerme un favor y acomodarte en silencio. Si estás aburrida, hay muchas cosas que puedes hacer aquí para ayudarme. Los cerdos necesitan que les den comida y aún no termino de cosechar las zanahorias. Podrías cambiarte con algo más cómodo y ayudar en vez de simplemente zapatear en el suelo como una mocosa. Paola se molestó, pero decidió hacer lo que él le pedía. El hombre, mientras atendía a los cerdos y recogía las zanahorias, trataba de concentrarse para despertar algún recuerdo, pero era inútil. Solo tenía un extraño sentimiento de que debía revisar las redes sociales y estar al pendiente para lucir lo mejor posible, lo cual era difícil con aquella fea ropa de trabajo. En cierto momento, se dio cuenta de que estaba totalmente llena de lodo y suciedad. Suspiró mientras se decía con rabia: ya entiendo por qué las enfermeras me dieron ropa tan fea y holgada. Sabían en qué me estaba metiendo. La dinámica continuó durante unos días hasta que, una tarde, luego de terminar las tareas de la granja, Paola se aburrió por completo de tratar de mejorar la imagen de la tele y simplemente se dejó caer en el incómodo sofá. Se giró hacia Antonio, quien no decía nada, simplemente se concentraba en terminar un crucigrama con la ayuda de un diccionario. Señor Antonio, ¿por qué no tiene usted una esposa? El hombre no se inmutó ante la pregunta, simplemente continuó la tarea mientras le respondía: hace un tiempo tuve una esposa, pero ella se apartó de mí y me dejó. Decía que yo no tenía ambición y simplemente tomó sus cosas y se fue. Paola continuó la conversación por no tener nada mejor que hacer. Y no tuvieron hijos, tuvimos una hija, pero como te dije, mi esposa no estaba conforme con la vida que yo le estaba dando aquí en la granja. Quería algo diferente y me dijo que esta no era la vida que había soñado para nuestra hija. Se fue hace mucho. No sé si encontró la vida que tanto deseaba. Pero me dolió mucho que nunca más me dejara ver a mi hija.
Siempre que lograba encontrarlas, ella escondía a la niña y me decía que era un egoísta por tratar de estar presente en su vida cuando no tenía nada que ofrecer. Llegó un momento en que no pude encontrarlas más y me cansé de buscarlas. Ahora simplemente rezo para que mi niña esté bien en donde sea que esté. La joven, al escuchar esta historia tan triste, sintió mucha pena por aquel hombre honrado que había tenido una vida tan difícil. Por simple curiosidad, preguntó un poco más, ¿y cómo se llamaba tu hija? El viejo granjero puso mala cara y, con un resoplido, le contestó, se llamaba igual que tú, Paola. Aunque dices que no estás segura de que ese sea tu verdadero nombre. Espero que no lo sea. La chica trató de no sentirse atacada. Ahora entendía más a este hombre, el cual había visto una de las peores caras de la vida y que tal vez por eso se mostraba de esa forma con los demás. Esa noche, Paola se quedó hasta tarde limpiando como muestra de agradecimiento por haber sido tan sincero con ella. A la mañana siguiente, pasó algo totalmente inesperado. Antonio y Paola se despertaban con los dos golpes que le daban a la puerta de la cabaña. El granjero tomó su viejo rifle por las dudas y abrió de frente, sin preguntar quién era. Se asustó un poco al ver que se trataba de la policía, porque no se trataba de los tranquilos agentes del pueblo, estos tenían uniformes especiales y una actitud pendenciera. Entraron derribando todo y destrozando las pocas pertenencias de Antonio. Lo inmovilizaron y le dijeron que se mantuviera en silencio mientras registraban su casa. El hombre se mantuvo quieto mientras los policías registraban todo, hasta que finalmente escuchó a Paola gritar y a uno de los agentes decir, «La encontramos, parece que está sin daños». Sin poder aguantar más, Antonio gritó, «¿Alguien me puede explicar lo que está pasando aquí?». Una voz femenina, entre todas las voces que en ese momento se escuchaban, le respondió, «Tú eres lo que pasa, secuestrador infeliz». Antonio no lo podía creer, pero reconocería esa voz en cualquier lugar, era su ex esposa, la que se había marchado, Juana. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «¿Qué te parece que hago?», le respondió la iracunda mujer, «estoy rescatando a nuestra hija, la cual secuestraste sin la menor vergüenza». «Yo no secuestré a nadie, mujer, perdiste la razón. ¿Acaso no te contaron en el pueblo lo que pasó? Esa joven estrelló su auto en mi propiedad y quemó mi bosque de manzanos. Es ella la que apareció sola». Los oficiales se quedaron viendo a la mujer en busca de una explicación, pero de pronto Paola habló, preguntando qué era lo que estaba pasando. Joana ignoró por completo a su ex y comenzó a calmar a su hija, quien no entendía nada. Luego de 15 minutos, los oficiales abandonaron la propiedad sin pedir disculpas por los destrozos. Simplemente le dieron a Antonio una advertencia sobre no acercarse a las mujeres. Al regresar a su casa, Paola estaba en shock. Aparentemente, ella era una famosa celebridad, la cual contaba con mucho dinero gracias a sus trabajos de actuación y modelaje que había realizado desde muy pequeña. Su madre era la mano derecha de su manager, y gracias a ella había tenido grandes éxitos que le permitieron tener una vida lujosa. A sus tan solo 22 años, se había hecho de un nombre, Paolix, así la conocían todos. «No puedo creer que te hayas estrellado justamente en la granja de ese hombre. Estuve tan asustada cuando me enteré de dónde estabas que de inmediato llamé a la policía. Pero no te preocupes, ya todo está bien por aquí. Yo estoy contigo». Paola estaba confundida aún y un poco atemorizada por la atención tan feroz que tenía su madre para con ella. Pensó que quizás su madre no le estaba contando todo, así que decidió preguntarle a su manager. «Bueno, Paola, la verdad es que tú desapareciste por una pelea que tuviste con tu mamá. Ella no quería que averiguaras más sobre tu padre y todo ese estrés te estaba afectando en demasía en el trabajo. Así que pediste una pausa de 3 meses para poner tus emociones en orden. Tu madre casi se enloqueció cuando se enteró de que contrataste a un detective privado, y fue tanto su enojo que incluso te abofeteó. Tú saliste esa mañana en tu auto y tomaste una ruta cualquiera. Pensamos que regresarías cuando te calmaras, pero no fue así.
Nos preocupamos luego de 2 días y comenzamos a buscarte, pero fue hasta hace poco que la policía nos contactó con una pista de tu paradero. Cuando tu mamá escuchó el reporte de la policía, salió inmediatamente a buscarte con la ayuda de un escuadrón especial, bajo el pretexto de que tu padre te había secuestrado. Paola no se podía creer lo que estaba escuchando, pero justo en ese momento tomó una decisión, trabajó arduamente en recuperar sus recuerdos y, cuando ya se sintió lo bastante bien, fue a hablar con su padre, haciendo caso omiso a las protestas de su madre, quien se ponía en su camino para impedir que ella volviese a ver al viejo Antonio. Ya se había resignado a que no volvería a ver a su hija. Luego de ver en lo que se había convertido, comenzó a plantar de nuevo sus manzanos y trató de resignarse a todo lo que había pasado en realidad. Pero un buen día, al despertar muy temprano, vio a una muchacha trabajando en sus campos. Era Paola, su hija. Hola, Antonio. Lamento mucho la forma en que nos reencontramos, pero quiero comenzar de nuevo contigo y quiero plantar el bosque de manzanos más hermoso. Al menos intentar recuperar, digo yo. Pagaré todo y te ayudaré. Además, quiero que nos conozcamos mejor y tener la confianza suficiente para llamarte papá. Al viejo granjero se le inundaron los ojos de lágrimas y, tomando de la mano a su hija, se lo dijo: será el más hermoso porque lo haremos juntos, hija. Y dándole un fuerte abrazo, ambos recibieron la recompensa más grande que podrían imaginar. ¿Qué les pareció esta historia? No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguna de mis historias.